muchos de ustedes quizás se están preguntando, quizás algunos habrá visto el video, quizás otros no llegó a ver, pero vio el flyer, y le resultó interesante, le llamó la atención conocer sobre este desarrollo. Y para explicar un poquito esto, voy a ir compartiendo una pantalla. Desde ya les voy avisando que si alguno quiere hacer alguna consulta o algo en especial, o quizás no se me entendió algo de la explicación, puede, como siempre, como dijo Mary recién, escribir en el chat, que ya mismo me lo estoy acá poniendo un costadito para poder leerlos. Para responder un poco a esta pregunta de qué es la camilla inteligente, o de qué va todo este desarrollo, me gustaría empezar contando un poquito la historia desde el nacimiento de la camilla. Y el nacimiento de la camilla sucede ya hace unos años atrás, cuando Alejandro estaba terminando la residencia, y estaba haciendo las residencias en uno de los hospitales más grandes en Mendoza, y entra un paciente al shock room, un joven de unos 26 años, que había tenido un accidente con su moto trabajando, con una lesión que luego de hacer constatar y hacer algunos estudios, se define que la lesión era una fractura en la tibia. Algo que no presenta muchas complejidades, probablemente muchos de nosotros conozcamos a alguna persona que se ha lesionado la pierna, quizás jugando, no sé, practicando algún deporte o en algún accidente, y es algo que no presenta mayores complicaciones. Hecho el parte médico de esta persona, queda internada, y unos días después Alejandro Zubire vuelve a hacer el chequeo de esta persona y se encuentra con una situación totalmente ajena con la que él se había ido, y es con una persona que tenía medio cuerpo paralizado, ¿sí? Cuando empieza a revisar los estudios, y empieza a revisar el historial médico, y empieza a revisar los estudios, descubre que efectivamente, cuando había ingresado esta persona al shock room, efectivamente tenía simplemente una lesión en la tibia, ¿sí? Una fractura en la tibia. Poniéndose a investigar de qué es lo que podría haber pasado, descubre que en uno de los tantos traslados que se hace dentro del hospital, le provocan a esta persona una lesión cervical que termina en una hemicompresión medular, lo que provoca obviamente que esta persona termine con medio de su cuerpo paralizado. Así nace la camilla, con la idea de prevenir estas lesiones. Y déjenme pasar a la siguiente femina, como para mostrarles algunos datos muy simples de lo que sucede, porque los traslados se presentan en absolutamente en cualquier situación que se produce una emergencia, es necesario un traslado. De hecho, siempre que hay una persona hay un potencial traslado, ¿sí? Y en el mundo esto es algo habitual. Lamentablemente, en este momento que estamos charlando nosotros, en el mundo hay una persona que se está accidentando y que probablemente está necesitando de asistencia para poder trasladarse hacia un hospital, y es por eso que llaman a las ambulancias, o es por eso que quizás hoy una persona está siendo trasladada dentro del hospital. Hay más de 100.000 hospitales en el mundo, y para dar un dato simplemente cortito de esto, accidentes de tránsito solamente en el año hay más de 50 millones de personas que sufren este tipo de accidentes. Por lo tanto, el traslado es algo que lamentablemente es más que una moneda corriente, ¿sí? Lo importante de estos traslados es que en los hospitales hay mínimo entre 3 a 7 transferencias manuales por paciente, dependiendo obviamente cuáles sean los estudios que se vayan a hacer. Recordemos que la principal causa de estas lesiones tiene que ver no tanto quizás con el traslado cuando una persona está sobre la camilla, sino más bien con la manera y el método de cargar a esta persona o a este paciente dentro de las camillas. Justamente estos métodos requieren de tocar, traccionar y rotar a la persona, lo que puede en uno de estos movimientos producir, como fue en este caso, una lesión cervical, ¿sí? También algo que es importante aclarar, y sobre todo en el momento que estamos hoy viviendo de pandemia en el mundo, es que todos estos métodos actuales de traslado de personas conllevan al contacto directo, ¿sí? Es decir, como dije recién, cuando una persona se accidenta, vamos a suponer que una persona tiene un accidente en la calle, el primer consejo que le damos todos, ¿cuál es?
Calculo que en este momento alguno estará pensando en su cabeza, no lo toques. Vieron que siempre que es un accidente, lo primero que se le dice es, no lo toques, quédate acostado, no lo toques, quédate acostado. ¿Por qué? Porque no se sabe esa persona cuál es la gravedad de las lesiones que tiene. Por eso es importante preservar a la persona con el menor movimiento y el menor contacto posible. Sin embargo, cuando llegan los rescatistas, para poder montarlo en los dispositivos de traslados actuales, es necesario rotar a la persona y traccionarla, lo que puede incurrir en o agravar las lesiones ya existentes o provocar lesiones nuevas. En el caso del contacto directo, también nos lleva hoy a, lamentablemente, la situación que estamos pasando hoy en el mundo, en donde vivimos con una pandemia que es COVID. El contacto directo puede ser perjudicial para los operarios y los encargados del traslado. Por eso es importante contar con un nuevo dispositivo, y con un dispositivo que, déjenme decirles, que básicamente no ha evolucionado en años. ¿Sí? El método de traslado sigue siendo el mismo hoy en día que hace 2000 o 3000 años atrás. Si bien claramente los materiales han evolucionado un montón, hoy tenemos, por ejemplo, los dispositivos actuales cuentan con aluminio, materiales ultralivianos, tela de Kevlar y un montón de cosas de tecnología de punta realmente. El método de traslado sigue siendo el mismo que hace 3000 años atrás. Hace 3000 años atrás se usaban básicamente 2 palos y un pedazo de tela para trasladar a las personas, y hoy, si bien hemos evolucionado en los materiales, el método de traslado sigue siendo el mismo y sigue requiriendo un contacto directo. Es por eso que luego esta situación traumática para Alejandro, pero a la vez enriquecedora, porque siempre que hay un problema, si hay algo que los emprendedores saben abarcar muy bien, es la solución a estos problemas, y llega a la idea de por qué no desarrollar un dispositivo para traslados en que no requiera contacto directo. Es decir, ¿cómo puedo hacer para levantar a una persona y trasladarla sin haberla tocado? Bien, ¿y por qué camilla inteligente? ¿Por qué lograr un dispositivo de esta manera? Como decía, sin contacto directo podemos prevenir las lesiones, reduce el riesgo para la persona y humaniza también el traslado. ¿Por qué humaniza el traslado? Porque ya sabemos que las lesiones, lamentablemente, son lesiones y provocan dolor en el cuerpo. Cuando uno tiene un dolor en el cuerpo, lo que menos quiere es que lo toquen. Y al hacer este movimiento de rotación y tracción, muchas veces se causa primeramente dolor y segundamente pueden incurrir, como decía antes, en nuevas lesiones. Por lo tanto, un dispositivo como camilla inteligente, donde no hay contacto directo, puede prevenir todas estas lesiones, puede humanizar también el traslado y da la seguridad a la persona que está siendo trasladada y también a las personas que van a ser las encargadas de recibir a esta persona accidentada. Nos da la seguridad de que esta persona, tal cual nosotros la encontramos en la situación de emergencia, que puede ser, por ejemplo, un accidente de tránsito, de la misma manera va a llegar al hospital, porque nunca nadie en el transcurso de todo ese traslado tuvo que tocar a esa persona, ni moverlo, ni rotarlo, ni hacerle absolutamente nada. Camilla inteligente, también algo que nos enorgullece decir, es hoy contamos con una patente protegida a nivel mundial. Es un formato muy simple, es una camilla que logramos un diseño el cual es súper versátil, no importa la actividad en la que se tenga que utilizar esta camilla, puede ser por ejemplo, ambiente intrahospitalario, puede ser en el sector de emergencias en un accidente de tránsito, que es lo más común, pero también está pensada para que sea muy versátil y se pueda trasladar en helicópteros y que se pueda ser utilizado también en rescate de alta montaña. Algo muy importante decir de nuestra camilla es que al no tocar a la persona y al no producirle lesiones, con el valor que esto conlleva para la persona en sí, también es muy importante saber de que preveniendo lesiones nuevas nos ahorramos mucho dinero en estudios, ya sea básicamente gasto en medicina, que puede ser público o privado. Para dar algunos ejemplos, una persona que quizás sufre una fractura de tibia, como fue en este caso, en unos días ya está recuperado y está haciendo la recuperación directamente de su casa. Pero debido a la gravedad de la lesión que se le ha provocado, tuvo varios meses dentro del hospital. Una estadía hospitalaria tiene un costo, en ese momento, y estoy hablando hace 6 años atrás, era de unos 27.000 pesos por día. Así que imagínense el gasto en que incurrió esta persona al sistema de salud por diría, un mal traslado, y que también sería, creo que, un poco injusto decir un mal traslado, porque en ese momento era el dispositivo que se usaba en ese momento.
y era el paradigma que conocíamos hasta ese entonces. Hoy podemos decir que con camilla inteligente hemos roto un paradigma que es la posibilidad de trasladar a una persona sin contacto directo. Déjenme mostrarles, si me lo permite el programita, que se me ha trabado, denme un segundito, cómo es el diseño de esta camilla y por qué nos permite, ¿sí? Su formato simple, como les contaba, denme un segundito, por favor, que se me ha trabado, esto no ha pasado recién en las pruebas. Su formato simple conlleva, bueno, puede fallar, pasan las mejores familias, conlleva simplemente es una camilla de 3 piezas, en donde cuenta con unas tablillas que actualmente son de fibra de carbono, pero también tenemos la posibilidad de trabajar con materiales renovables, que esto es muy importante, y lo voy a decir ahora en unas filminas, cuando me lo permita el programa. Ya seguimos con esta presentación. Y el método en que consiste izado, no sé si alguno pudo ver el videito, les pregunto acá, quizás alguno ya lo vio y me lo puede ir adelantando, yo lo vi, pero consiste en deslizar estas tablillas por debajo del cuerpo de las personas, ¿sí? Quiero aclarar que cualquier tipo de cuerpo, no importa cuál sea la contextura física de la persona, es apta para esta camilla, ya que la forma de la anatomía humana consiste que en la columna tenemos algunos, no voy a usar el nombre técnico para no aburrir, pero algunos huecos, así que cuando nosotros nos acostamos y nos recostamos, mejor dicho, en el piso, siempre hay unos huecos en donde nosotros aprovechamos estos espacios para deslizar transversalmente al eje de la persona unas tablillas, ¿sí? Estas tablillas van a formar la base para posteriormente incorporar un marco por sobre la persona y encastrarlos con un sistema de conexiones y conectores que tenemos. Ya ahí el programa me ha permitido volver a abrir, así que les quiero mostrar un videito para que esto lo puedan visualizar ustedes también. Vamos a buscar la diapositiva, discúlpenme este inconveniente que hemos tenido. Bien, y sin mucho que decir, les voy a mostrar el videito para que ustedes lo puedan ver. Si alguno tiene alguna duda o algo que no se comprende, me lo puede preguntar y mandar al chat, que con mucho gusto se los voy a contestar. Les presento a Alejandro. Las tablillas, como ven, se desliza debajo del cuerpo de la persona, por debajo del cuello, por la zona de los lumbares, debajo de la rodilla y debajo de los tobillos. Cualquier persona tiene estos huecos, llamo la anatomía física del ser humano para poder hacerlo. Como ven, hay un sistema de conectores que en este momento lo están queriendo conectar, se incorpora y queda absolutamente fundido, y eso funciona simplemente con la gravedad. De esta manera podemos tener una persona en traslado, como pueden ver, en menos de un minuto. Podemos ahorrar muchísimas lesiones y prevenir, agravar inclusive lesiones. Por lo tanto, es sumamente poder contar con este dispositivo, porque además también lo que menciona o es destacable también aclarar, es que este dispositivo puede ser armado tan solo por una persona, por lo cual también optimizamos el recurso humano, optimizamos el tiempo, y mientras una persona, generalmente, voy a poner un ejemplo de las ambulancias, mientras el paramédico está tomándole la presión, puede ser, o viendo en qué condición está la persona accidentada, el chofer, por ejemplo, de la ambulancia, puede ya estar armando la camilla por debajo del cuerpo de la persona, y así se optimiza el tiempo. Recuerden que algo muy importante, que está en la medicina, se llama la hora de oro, y en cada minuto dentro de esa hora cuenta para salvar una vida. Por lo tanto, es sumamente importante el recurso humano, ¿bien? Como ven en estas imágenes, la camilla, permítanme que voy a usar el punterito, esta camilla ya está directamente ensamblada, pero uno la puede desarmar y puede caber directamente en un bolsillo, en un bolsito. ¿Sí? Es súper fácil de transportar, y esto es muy importante porque para los rescates de alta montaña, donde a veces es muy difícil el acceso, uno no puede andar cargando una camilla, y donde antes no podía llegar una camilla, con este bolso hoy sí puede llegar.
Fíjense que cuando queda ensamblada tiene el mismo tamaño que una camilla tradicional, y también nosotros lo que hemos incorporado, gracias a la experiencia en el campo y muchas pruebas, sobre todo en lo que es el deporte, es que hoy en día esta camilla también puede ser plegada, es decir, podemos reducir su ancho, aún así con la persona encima de la camilla, lo cual es una incorporación y es una característica muy positiva, y es algo que no existe en el mundo. Déjenme decirles que no hay un dispositivo hoy actualmente en el mundo que permita levantar y trasladar a una persona sin el contacto directo, con todos los beneficios que esto conlleva. Bien, algunas ventajas, algunas ya las he dicho: no existe competencia directa, obviamente no tocamos a la persona, el no contacto hoy en día es algo muy importante, tanto para las enfermedades infectocontagiosas que hoy nos toca vivir con la pandemia, y tanto para la persona, y tanto también como para los servicios públicos, que pueden ahorrar muchísimo dinero en gastos médicos. Eficiencia en el personal necesario para el traslado, que era un poquito lo que lo comentaba recién, la patente mundial, el uso de materiales acordes a cada necesidad. La versión que ustedes recién tuvieron la oportunidad de ver, es una versión utilizamos fibra de carbono para las tablillas, pero también tenemos, por ejemplo, unas tablillas hechas 100% de acero inoxidable para los casos de las personas hiperobesas, ¿sí? Que obviamente resisten más peso. El diseño es adaptable para vehículos de emergencias y para helicópteros, como les decía recién. Bien, estos son un poco los nichos de mercado para que ustedes lo conozcan: hospitales, clínicas privadas, servicios de emergencias, bomberos, instituciones deportivas. Básicamente lo que dije recién: donde hay una persona hay un potencial traslado, ¿sí? Bien, y ya cerramos un poco la presentación, y si alguno quiere preguntar algo, o algo que no se entendió, ahí voy a estar abriendo también el chat, que recién se me perdió con la complicación que tuve con el PowerPoint y la presentación. Es que somos una empresa de triple impacto. Bien, ¿qué quiere decir esto? Nos preocupamos por generar un impacto positivo, primero en la salud, porque sabemos que Camilla Inteligente va a revolucionar la manera en la que hoy trasladamos personas, preveniendo lesiones y preveniendo agravar ya las lesiones existentes, y reduciendo sobre todo el costo también tanto sean los servicios de emergencia o tanto sean los hospitales, ¿sí? Optimizando tanto el recurso humano como el recurso financiero. Algo que es muy importante destacar es que una de las tablillas con las que trabajamos es ecoamigable, y que cuidamos mucho nuestro proceso de producción para reducir lo más posible nuestra huella de carbono. Quiero acá hacer una salvedad y mencionar lo que son estas tablillas ecoamigables, porque estas tablillas las hacemos a partir de tela vegetal, lo cual quiere decir que hoy en día podemos trabajar con los retazos de las industrias textiles. Es decir, una empresa que haga jeans, le sobra retazo de jeans porque los cortó y los tira a la basura, nosotros podemos reutilizar todo esto y tener un producto de primera calidad, como son las tablillas que utilizamos en nuestra camilla. Por último, también buscamos generar un impacto en lo social, y es por eso también que no solamente queremos mejorar el traslado y humanizar el traslado de las personas, sino que también dentro de nuestro plan de negocios está contemplado una donación para los servicios de emergencia y los servicios de rescates, y así poder cada vez mejorar lo que es el servicio de las emergencias. Dicho esto, quiero pasar un poco a contar la experiencia de Israel. Yo sé que muchos han venido quizás acá para conocer un poco lo que es este proyecto, y también para conocer nuestro paso por Israel, que la verdad, déjenme decirles que ha sido una experiencia increíble en lo profesional, y donde podemos decir que nuestros primeros viajes a Israel, porque yo no creo que haya terminado esta maravillosa conexión que tenemos con Israel, ha sido un punto quiebre para Camilla Inteligente, y a partir de este viaje hemos evolucionado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Les quiero contar un poquito cómo es que llegamos a Israel. No sé si alguno tiene la posibilidad o tuvo la posibilidad de visitar Israel, pero realmente Israel, si hay algo que hacen muy bien, es que creo que están a la vanguardia de los emprendedores, a la vanguardia de los startups,
Israel se caracteriza principalmente en lo que es desarrollo de software, pero no por eso es menor el trabajo también que hacen en empresas como la nuestra, ¿sí? La verdad es que llegamos a Israel mediante el Meetup, que fue un programa para startups argentinas. Tuvimos el honor de haber sido seleccionados entre más de 50 emprendimientos argentinos para poder ir a visitar Israel y para durante una semana sumergirnos en lo que era este hermoso ecosistema y en donde pudimos tener muchas reuniones allegadas a lo nuestro y quizás allegadas a otros nichos, pero que también ha sido más que valioso para nosotros la experiencia. Esta experiencia ha sido desarrollada, el MidHub ha sido llevada adelante por la Embajada Argentina en Israel, en conjunto con la Embajada de Israel en Argentina, y así como también con la Cámara de Comercio Américo Latina Israelí. ¿Sí? Fue un programa que se organizó entre todas esas instituciones y realmente ha sido una semana súper intensa. Eran 6 días de lo que se llama B2B, ¿sí? Eran reuniones con personas en las que te iban a dar todo su conocimiento y iban a aportar también para que nosotros nos podamos realmente plantear con cara a lo que es una empresa, pero al estilo israelí. Que esto es una de los primeros aprendizajes que tuvimos en este Meetup. Digamos que la primera reunión ya nos dimos cuenta que la manera en que ellos llevan y hacen negocios es muy distinta a la manera que quizás estamos acostumbrados de esta parte del globo, por así decirlo. Siguiendo un poquito con las filminas, el viaje lo voy a reducir en algunos de los puntos más importantes. Tuvimos la posibilidad de ir a 2 universidades, la Universidad de Shenkar, que es la universidad que está a mi izquierda, es esta de acá. La Universidad de Shenkar es una universidad que se especializa en ingeniería, en diseño y en arte. Nosotros tuvimos la posibilidad de juntarnos con el director de la carrera de ingeniería en polímeros y en materiales, el cual para nosotros fue una experiencia muy amena porque hablaba en español, entonces nos hemos podido comunicar de una manera muy fluida y pudimos también mostrarle nuestros planos, podemos mostrarle también nuestro desarrollo y también pudimos preguntarle sobre los tipos de materiales que él recomendaría. La primera sorpresa que nos llevamos es que la devolución de él fue: yo no cambiaría nada, están trabajando con el mejor material que pueden trabajar, que es con la fibra de carbono. Lo que sacamos de positivo de estas reuniones es que nos llevamos una información muy valiosa, y es que, por ejemplo, en los ministerios de salud de Israel y muchas partes de Europa hay un programita de computadora en donde uno puede probar su producto con los materiales y lo carga en plano y todo de manera digital, y ese estudio luego, que es digital, es un estudio digital, luego se puede presentar para avalar las certificaciones y homologaciones que se te piden en varios ministerios. Con lo cual, eso fue una información muy importante y es un estudio que no dudamos en realizar apenas llegamos a Argentina. Luego tuvimos la posibilidad de ir a la Universidad de Haifa. La Universidad de Haifa estuvimos específicamente en la Facultad de Bienestar Social y Ciencias de la Salud, en donde es una facultad muy interesante porque lo que estudian o lo que se investiga ahí es cómo podemos mejorar la ciencia, pero a través de la tecnología. Tuvimos la oportunidad no solo de estar conectados con muchas personas en el área de la medicina, las cuales nos han dicho también que nuestro desarrollo es sumamente importante para lo que es el mundo actual de los métodos de traslados y para lo que es el mundo de las emergencias, ya que no hay nada hoy que se le parezca y es sumamente importante porque las lesiones que se producen en el traslado nos han reconocido de que lamentablemente tiene una incidencia de media a alta en los traslados. Por eso es importante contar con este dispositivo. Y también tuvimos la oportunidad de conocer un poco las investigaciones que estaban llevando ahí adelante. Esto como anécdota, creo que me hicieron un chiste, me hicieron ponerme unos anteojos de realidad virtual y me hicieron saltar una cama elástica virtual. Al segundo salto me mareé y casi me desmayo ahí, así que creo que eso fue un chiste y una mala jugada que me han hecho, pero realmente nos llevamos una experiencia muy divertida desde ese lado.
Tuve la oportunidad de visitar en el Hospital Dañado, ¿sí? Muy cerquita de Tel Aviv está este hospital, al director de ortopedia y traumatología junto con todos sus asistentes. Algo muy importante también a destacar acá, y esto se lo voy a confesar en esta filmina. Cuando nosotros llegamos a Israel, llegamos con una idea de abarcar principalmente los servicios de emergencia. En las reuniones que tuvimos, tanto en la Universidad de Shenkar, en la Universidad de Haifa, y principalmente en esta reunión con el doctor Axel Bolshoi, todos nos planteaban que era un desarrollo sumamente interesante, pero principalmente para las Fuerzas Armadas. Algo que, para serles muy sincero, no habíamos tenido en cuenta, ya que quizás al vivir toda la vida en Argentina no tenemos una cultura militar tan fuerte y tan arraigada como lo tiene en Israel. Eso que fue algo que nos sorprendió, lo bien que funcionan las Fuerzas Armadas allá, y la importancia que también le dan no solo a las Fuerzas Armadas, sino también a los servicios de emergencia. Axel, luego nos volvimos a juntar en un segundo viaje, que ahora lo vamos a ver más adelante, pero nos planteó por desarrollar una camilla específicamente, no solo para las emergencias, sino también para lo militar. Que eso luego ahora lo vamos a tocar en un ratito. Y siguiendo con la idea esta de las emergencias que les hablaba recién y que realmente nos ha sorprendido y nos ha sorprendido para bien, tuvimos la posibilidad de juntarnos con Hatzalah. 2 reuniones tuvimos con Hatzalah, y una de ellas fue con el cofundador de Hatzalah, que de hecho fue el primer voluntario. Y realmente nos sorprendió el sistema de emergencia, que para nosotros ha sido muy nuevo. Les cuento que, si pueden observar abajo a la izquierda, estamos con Ale, estamos con el director de operaciones, y estamos también, bueno, con un conocido que hicimos así, un gran amigo que hicimos en el MidHub, que también nos ayudaba con algunas traducciones en hebreo. Pero lo que quiero que miren son las motitos, ¿sí? En Hatzalah es un sistema de emergencia a voluntariado, lo cual esto también nos sorprendió muchísimo. Todas las personas de Hatzalah y todas las motoambulancias que nosotros podríamos haber visto en el viaje, nos sorprendió saber que eran todos voluntarios y que ninguno cobraba dinero por lo que estaba haciendo. Y lo interesante de esto es que tienen un tiempo de respuesta menor a 3 minutos, ¿sí? Entre 30 segundos en el mejor de los casos a 3 minutos como el peor de los casos. Lo cual es un tiempo de respuesta sumamente veloz y sumamente importante en el servicio de emergencia. Hatzalah está en todo el mundo, está inclusive acá en Argentina también, tiene una sede, pero allá funciona de una manera que es increíble lo aceitado que está todo. Realmente nos llevamos una grata sorpresa, primero por el servicio de emergencia, y segundo también porque tuvimos el placer de conocer las instalaciones y el placer de recibir el feedback de una persona tan importante como es el cofundador de una de estas organizaciones. Y como en todos lados que íbamos, y esto también nos asombró muchísimo porque era la primera vez que hacíamos un viaje de estas características fuera del país, habíamos recibido muy buenas aceptaciones en cada lado que mostrábamos el desarrollo, pero particularmente esta reunión con un servicio de emergencia fue, creo que, para nosotros la devolución más importante, y en donde quedaron muy interesados en poder conocer nuestro dispositivo, y en donde sabíamos que podíamos llegar a incorporar una de estas camillas dentro de la ambulancia. Imagínense, dentro de la motoambulancia. Imagínense que una moto tiene un tiempo de respuesta de entre 30 segundos a 3 minutos, por lo cual es súper, súper, súper rápido, y el paramédico es la moto, mejor dicho, el paramédico en moto es la primera persona en llegar al lugar del accidente. Imagínense que con este tiempo de respuesta, que ya es muy bueno, imagínense si nosotros podríamos trabajar en conjunto con estas organizaciones y incluir una de nuestras camillas que ustedes vieron que cabía en un bolsito dentro de estas motoambulancias. El tiempo de respuesta sería totalmente más que rápido y totalmente eficaz, porque a la vez que llega ya la ambulancia al lugar, que la ambulancia siempre tarda un poquitito más, ya la persona está lista para el traslado.
Y con todas estas reuniones, ¿sí? Y más, inclusive tuvimos más en el medio, pero nos volvimos con dos ideas claras de Israel. La primera es poder desarrollar un producto que quepa en las motos y que sirva también para lo militar, y a la vez que sea lo más versátil posible. Esa fue una de las metas que nosotros nos propusimos luego del viaje a Israel. Otra de las metas fue globalizar desde el día cero. Nosotros teníamos una visión más bien de hacernos fuerte en lo regional y luego globalizarnos. Bueno, allá en Israel directamente desde el día cero piensan en globalizarse, lo cual ya eso para nosotros implicó un desafío de hacer ciertos cambios estructurales y ciertos cambios en la organización, los cuales hoy en día ya lo hemos hecho y realmente nos damos cuenta de la cantidad enorme de beneficios que tiene esto. Y algo que nos despertó la mentalidad israelí para hacer negocios es la siguiente: nunca despreciar ningún contacto. Y digo esto porque realmente, estando en el viaje allá en Tel Aviv, empezamos a mandar muchísimos mensajes y a dar muchísima difusión a la camilla. Pero realmente muchísima, muchísima. Y mandando mensajes y haciendo un poco lo que se llama networking, que es básicamente la red de contactos que tenés, llegamos, estando en Tel Aviv, llegamos al teléfono de una persona que se llamaba Jorge Messi y que era parecido al padre de Messi. Medios como incrédulos ante la situación, dijimos, el israelí le va a mandar mensaje igual. Le mandamos un mensaje igual, a lo que a algunas horas de enviar el mensaje nos responde, y nos responde que lo había pasado al club. Hasta este momento nos mirábamos con Alejandro y decíamos, no, no puede ser. Al día siguiente tuvimos una llamada estando en Tel Aviv, y esto es importante porque esa llamada era nada más ni nada menos que del director médico del Barcelona. Tiene otro nombre más largo, pero sería el mismo cargo que acá se conoce como director médico en un club deportivo, quien obviamente, estando en Tel Aviv, teníamos pasaje para ir a Madrid y de Madrid a Ezeiza. Hicimos el cambio de vuelos, hicimos Tel Aviv-Madrid, Madrid-Barcelona. Fuimos por menos de 24 horas a España, tuvimos la oportunidad de conocer a Manel García. De Yapa, justo Messi tenía que ser atendido, así que por eso es la foto. Pero más allá de un poco de cholulaje acá, sí es importante que, a pesar de toda ya la espalda de buenas aceptaciones y de buenos vistos que teníamos para nuestro dispositivo, tuvimos la posibilidad de conocer a una persona como Manel García, que les cuento, tiene 6 camillas distintas en el estado del Barcelona. Estas 6 camillas distintas que él utiliza, las utiliza para distintas ocasiones, y es una persona que cree que el tiempo en una emergencia es sumamente importante, y es por eso que sigue invirtiendo en seguridad y sigue invirtiendo en dispositivos médicos. Manel mismo nos ha dado el visto bueno y también nos ha llevado a recorrer el estadio, el Camp Nou, e inclusive nos dio algunas observaciones que él notaba con las camillas actuales. Y él nos dijo que generalmente los estadios en el mundo, no importa que sea el Barcelona, que sea la Bombonera, que dicho sea de paso, hoy Boca Juniors cuenta con uno de nuestros dispositivos, cualquiera sea el estadio, en general son construcciones muy viejas. Por lo tanto, en ese entonces, cuando fueron edificados e ideados estos estadios, no tenían en cuenta lo que podría ser trasladar a un jugador dentro de las instalaciones. Por eso lo que él nos decía es que los pasillos son muy angostos, son muy angostos, son muy angostos. Entonces, como les decía, volvimos con la idea de poder desarrollar un producto que sea versátil, que pueda llevarse en una ambulancia, que pueda llevarse en una motoambulancia, que no era poca cosa, que pueda también servir para rescate en montaña, y que también sirva para espacios reducidos. Es por eso que llegamos al diseño que hoy tenemos hoy en día, que es el que pudieron ver en el video, que cuenta con una plegabilidad activa. La camilla, cuando en su ancho máximo, cuenta de unos 69 centímetros, pero con el sistema que pudimos diseñar, podemos reducir ese ancho, inclusive con la persona ya dentro de la camilla, hasta unos 50 centímetros, por lo cual esto favorece muchísimo la movilidad en espacios reducidos. Esta camilla obviamente la ideamos con una idea que nació en nuestro primer viaje,
pudimos materializarla estando en Argentina y pudimos patentarla a través de un estudio de abogados en Tel Aviv, lo cual no es poca cosa, es un contacto que hicimos en nuestro primer viaje. Y ya cargados con una patente mundial, ya cargados con un dispositivo totalmente renovado, pudimos volver a Israel por segunda vez en menos de un año, ¿sí? Fueron 10 meses y medios, un día más, un día menos. Y en nuestro segundo viaje fue muy interesante porque en este viaje pudimos mostrar el dispositivo y pudimos evaluar también la aceptación del mercado. Recuerden que en marzo del año pasado, en abril del año pasado, cuando nosotros pudimos viajar la primera vez, habíamos llevado una idea y habíamos llevado un desarrollo que, si bien estaba materializado, era un prototipo, digamos, muy precoz, ¿sí? Muy nuevo, le faltaba madurez. En este segundo viaje pudimos no solamente mostrar el producto, sino también recibir distintas ofertas para poder fabricar nuestro dispositivo y para poder ensamblarlo inclusive en Israel. La imagen que están viendo a la derecha es en un kibutz. Tuvimos la posibilidad de conocer un kibutz por adentro y conocer su funcionamiento. La imagen que ven a la izquierda es muy interesante porque tuvimos la posibilidad de reunirnos con la representante en Tel Aviv, en la Universidad de Tel Aviv, de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, quien en este caso, quizás en la foto no se llega a apreciar, pero el cuadro que está detrás de nosotros en esta foto es un cuadro que fue sacado en África, en donde están trasladando a un chiquito en una carretilla, lo cual es una muy mala forma de trasladar a una persona, porque el daño que le estamos haciendo al físico, mejor dicho, a la columna de ese niño es totalmente desastrosa. Claramente ella fue muy amable, vio el dispositivo, inclusive también lo pudo ensamblar con nosotros, y también le ha dado el visto bueno para poder el día de mañana poder publicitarlo a través de la Organización Mundial de Salud, y realmente fue la persona que nos dijo que se necesita un cambio en los dispositivos médicos actuales, que si bien se han evolucionado de muchísimas maneras los dispositivos, el método de izado de una persona sigue siendo el mismo y es el que pone en compromiso la integridad física de la persona. Luego, en la siguiente filmina, tenemos algo muy importante, porque habíamos reunido, en el primer viaje nos reunimos con Hatzalah, y en el segundo viaje tuvimos la posibilidad de reunirnos con Maguen David Adom, que es la Cruz Roja del Medio Ambiente. ¿Sí? Es un servicio de emergencia muy importante allá, muy importante allá. Es el primer servicio de emergencia es el primer servicio de emergencia en importancia y luego le sigue Hatzalah. Los dos realmente hacen un trabajo que es fantástico, y tuvimos la posibilidad de juntarnos con todos los directores de las distintas operaciones que maneja Maguen David Adom, y tuvimos la posibilidad también de poder mostrarle nuestro dispositivo, e inclusive, como ven a la imagen en la derecha, inclusive ellos también participaron del armado, y luego de una reunión bastante linda, de un montón de charlas en hebreo, que algunas cosas debo confesar que nos hemos perdido, quedamos, y quedó pendiente, lamentablemente por la situación de la pandemia, nos habíamos vuelto con una prueba piloto en este servicio de emergencia. Les cuento que lamentablemente quedó pausada esta prueba piloto momentáneamente, ya que nosotros, cuando fuimos a Maguen David Adom, nos volvimos a los 2 días y nos volvimos casi que escapándonos del COVID. Dicho y hecho, a los 10 días se cerraron todos los aeropuertos en Israel, y lamentablemente Maguen David Adom se abocó 100% a lo que es COVID y no estuvo haciendo rescates en moto. Por lo tanto, quedó pausada momentáneamente nuestra prueba piloto, pero realmente habíamos conseguido incluir nuestro dispositivo médico y nuestro desarrollo dentro de sus motos, lo cual esto ahorraría muchísimo tiempo a la hora del ensamblado y del traslado a una persona, y todo eso se traduce en poder salvar la vida de la persona que está siendo atendida. Bien, esto es un poco de nuestra experiencia, de lo que ha sido Israel para nosotros. Ha sido un antes y un después. Déjenme contarles también de que hemos tenido reuniones muy positivas.
y quizás les he mostrado lo más importante o lo más redundante dentro de nuestro viaje. Pero también déjenme decirles que como todo desarrollo, hemos tenido algunas reuniones que no han sido tan positivas, pero que han sido de muchísimo aprendizaje. Hemos aprendido realmente cómo es que se maneja un emprendimiento a las alturas que lo manejan las empresas allá en Israel. Hemos aprendido también eh, muchísimos, pero muchísimos y muchísimos maneras de cómo preparar, por ejemplo, un pitch, que básicamente sería pitch to investor, vendría a ser discurso a los inversores, básicamente es poder presentar de manera efectiva tu proyecto a distintos inversores, y realmente volvimos con un cambio de mentalidad que ha sido abismal y que hoy nos permite tener un producto totalmente versátil, totalmente ágil, y que nos permite estar planificando nuestra salida al mercado para marzo del 2021. Melanie, si en este momento les abro si quieren algunas consultas. Soy